están? Vamos a dar inicio a esta sesión del foro. Recordarles que todo esto se está grabando y además se va a transcribir luego, textual, literalmente, y va a quedar en un libro, y ese libro no solo se imprime como lo que están allá, sino que se descargará por miles en toda América Latina. Así que tomen conciencia de la trascendencia histórica de sus palabras, independientemente de la cantidad de personas que estén en este momento sentadas frente a nosotros. Tenemos un tema muy interesante, que es esa pregunta que nos propone este foro sobre, de manera muy sencilla, ¿qué ofrece España a los autores de América Latina? Y tal vez conviene, digamos, dar una brevísima mirada histórica y darnos cuenta que siempre ha habido una polaridad mutua desde el punto de vista de las culturas, mercados e industrias editoriales de España con el conjunto de América Latina. En esta mesa, en la cual tenemos autores de México, de Argentina, de Perú, de España y un moderador colombiano, que son los países hispanoparlantes que son verdaderos mercados, los más grandes, todos recordamos que gran parte de nuestra formación cultural, sentimental, se hizo con libros de editoriales españolas. Tú recuerdas, por ejemplo, en los años 70, aquellos libros de Bruguera que llegaban y bueno, y esto ha tenido distintas épocas, así como, por supuesto, la imprenta, que siempre fue un medio de ejercer poder, fue férreamente controlada en su momento en la época colonial en cuanto a su difusión por el régimen borbónico, que fue poco a poco permitiendo que la imprenta entrara en América Latina, licenciando. Es que se necesitaban licencias para poder usar la imprenta, como igualmente se necesitaban aquí. Pues lo primero que tenemos es que, por supuesto, se desarrolla primero la industria editorial en España. Y desde España y desde Francia, donde también se imprimían libros en español, se enviaban a América. Pero en un momento dado hay un fenómeno que es el exilio español, que contribuyó a un florecimiento de los procesos editoriales, especialmente en dos metrópolis que fueron México y Buenos Aires. Y surgieron grandes editoriales que también contribuyeron mucho a nuestra formación cultural, literaria y sentimental, pero hubo una especie de retorno de la centralidad española entre los 60 y los 70 que pues se consolidó, me parece, plenamente con la democracia y con la manera no solo como España se convirtió en un imán en un momento dado, muy simbólico en la época del boom, para los escritores que encontraron, sobre todo en Barcelona, un lugar propicio para crear, para divertirse, para encontrar su inserción en el mercado del libro, no solo español, sino internacional. Ya todos sabemos el papel que la recientemente fallecida Carmen Balcells jugó en su momento para impulsar unos nombres y para cambiar la ecuación de una relación que normalmente favorecía a los empresarios editoriales en detrimento de los autores. Carmen Balcells y sus epígonos, por cierto, hay muchas mujeres en ese negocio, la mayoría, ¿verdad? Cambiaron las reglas del juego y lograron contribuir en el contexto del boom a potenciar la difusión de los novelistas de América Latina, no solo en España y en todo el continente, sino en otras lenguas. Pero a eso se le suma la capacidad de España de atraer gente por el lado académico. Entonces una Gabriela Wiener viene a estudiar
aquí a España y termina quedándose, lo mismo Neumann o Neumann. Sabemos que en Buenos Aires prefieren no usar las fonéticas europeas, sino las españolizan, entonces Andrés Neumann, no Neumann. Entonces España tiene eso, en un momento dado, entre, digamos, el desarrollo de la industria editorial, las matrices que se hacen aquí, que se van expandiendo por toda América Latina, de una serie de marcas que adquieren gran fuerza, más Barcelona, más Carmen Balcells, más las universidades, todo eso hace que España se vuelva realmente un polo irradiador de, digamos, para el mercado y la lectura del libro en América Latina. Sin embargo, hay señales de que las cosas están cambiando. No solo tenemos el tema, llamémoslo la contradicción catalana, sino, y ya profundizaremos en lo que eso significa en términos, pero ahí les voy soltando ese tema para que lo mencionemos. ¿Hay alguna contradicción catalana hacia el futuro en términos de industria editorial, del fanatismo lingüístico, del rechazo al español? Eso como va a incidir por parte, digamos, de unos sectores, naturalmente. Lo segundo es que estamos viendo que por otro lado hay una globalización de las marcas editoriales. Entonces ya en este momento hubo un proceso de concentración de marcas alrededor. Sabemos que son 2, 3, 4 grandes empresas, pero una de ellas pues ya es totalmente multinacional, que es el caso, pues sabemos que las dos más grandes son Planeta y Penguin Random House, la antigua Mondadori, pero ya Penguin evidentemente es parte de un supergrupo editorial. Entonces todo esto, por un lado la concentración, pero a su vez con establecimientos sucursales o parcelación de mercados del libro en América Latina, lo cual hace que muchas veces lo que una de estas grandes editoriales de origen español publica en sus filiales no circule sino al interior de esas parcelas editoriales, ¿verdad? Pero al lado de eso también vemos, decía, que en América Latina empieza a florecer nuevamente los sellos editoriales independientes. Estamos hablando de un continente vivificado, un continente donde predomina realmente, con sus imperfecciones, un ambiente de democracia, que fue otro de los temas que paradójicamente en su momento el régimen franquista sirvió también de amparo o de refugio cultural y político para muchos, en los años 70, para muchos escritores en países que estaban en ese momento sometidos a procesos políticos muy complicados, de dictaduras en América Latina, pero en cambio hoy lo que tenemos es, digamos, ese florecimiento de opciones editoriales en España. Entonces yo me pregunto, la pregunta es pertinente, la pregunta dice, ¿qué le ofrece España a los autores de América Latina? Y lo hacemos en el contexto de un foro que se preocupa por mantener viva la idea de una comunidad que no solo es lingüística, sino cultural, pero no solo en términos del pasado común o de los valores religiosos, culturales que nos unen, sino de las posibilidades de futuro, porque lo más interesante de esta integración hispanoamericana y en general iberoamericana es el potencial que tenemos a partir de la unidad y del encuentro y del intercambio en un de ida y vuelta. Hablamos de centenares de millones de personas, hablamos por supuesto de eso, el porcentaje de lectores de literatura. Hoy todo el mundo lee a través del celular, hasta los que no leían antes, pero los que leen literatura son realmente una minoría. Entonces la pregunta, tenemos un potencial abierto, pero al mismo tiempo vemos que empieza como a descomponerse un cierto sistema
que aquí está muy cómodamente instalado. Se nos ha ido Carmen, llegan las agencias internacionales, se globalizó el mundo editorial. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Y yo quiero invitar a los miembros de la mesa que me habían pedido que les diera un pie, que por cierto ha sido muy largo, pero con esto le abrimos el camino al tema y les propongo que cada uno de ustedes se tome un tiempo que considere prudente, no más de 5 o 6 minutos, para referirse a estas ideas de contexto y luego iniciamos una conversación. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Gabrielita, adelante. Bueno, hola, gracias Jaime. Nada, estaba recordando con lo que hablabas, cómo llegué yo también con esa especie de romanticismo a Barcelona en el año 2003, ya no siguiendo la senda del boom, sino siguiendo la senda de Roberto Bolaño, ¿no? Y cómo, claro, Bolaño había sido ese tipo de escritor que empezó de muy abajo y terminó igual de abajo, ¿no? Y entonces eso como que me sirvió de entrenamiento para lo que se venía después, ¿no? Porque yo tuve que digamos, habiendo llegado de Latinoamérica, pero tenía ahí un trabajo y tal, empezar como otra vez de cero, sin nada, pues empezar para luego llegar a un estatus en el momento en que llega la crisis, y nunca salí de la crisis, digamos, ¿no? Cuando llegué aquí todo el mundo era rico y yo era pobre, y cuando todo el mundo se volvió pobre, pues yo sigo igual, entonces no hubo demasiadas variaciones, ¿no? Sobre la pregunta que un poco me llegó para esta mesa, que me ha dado como escritora latinoamericana, Europa y España en particular, ¿no? Pensaba en eso, ¿no? En qué nos ha dado y qué ella nos da, ¿no? Como si esa pregunta implicara eso también, ¿no? Antes no había dudas de lo que nos daba Europa, ¿no? Nos daba a los escritores latinoamericanos legitimidad, nos daba industria, nos daba la posibilidad de ser escritores profesionales, ¿no? Dentro de un mercado mucho más desarrollado, ¿no? Pero claro, ese paradigma ha cambiado, digamos, ¿no? O lo que está pasando en Latinoamérica, al menos yo lo siento, como de crecimiento y de atracción, de imán también de incluso escritores españoles, ¿no? También por estas mismas razones, también por mercados, también por ese tipo de razones, ¿no? A mí ahora mismo me interesa mucho más lo que me está dando España como experiencia vital, porque yo soy una cronista de lo personal, además es mi mundo, digamos, mi entorno cercano, mi mundo familiar, íntimo, lo que siempre ha sido, digamos, disparador de mis historias, ¿no? Y en esa medida, si España cambia, cambia mi vida, y si cambia mi vida, cambia mi escritura, ¿no? Me parece que esa descolocación es la que me ofrece este territorio en este momento, que creo que es algo imprescindible, ¿no? para observar al otro, ¿no? Me da también esa lejanía, también estar aquí, ¿no? También imprescindible para mirarme a mí, ¿no? Creo que también, tengo aquí mi chuleta, perdón, no se puede negar que venir a España tiene un tema como freudiano, ¿no? Para un latinoamericano, ¿no? Tiene de vuelta al útero, tiene de madres patrias, ¿no? de madres parias, de padres maltratadores, ¿no? Y todo eso también lo traemos en las maletas, los que venimos, ¿no? Y venimos a procesarlo con mayor o menor fortuna, ¿no? De ahí que todo esto que se esté viviendo, ¿no? Esta transformación producida por la crisis, nos toca vivirlas como escritores y como cronistas, por lo menos en lo que yo más o menos me he desenvuelto en este tiempo. Es bastante inspirador, ¿no? Es como caramelitos en almíbar, digamos, ¿no? Porque de alguna manera hay como que reinventar, ¿no? Una especie de territorio mágico, ¿no? Si Latinoamérica se le acaba un poco el encanto del boom, ¿no? O cuando la violencia empieza a perder la gracia guerrillera y aparecen pues, los secuestros al paso en los cajeros, ¿no? De repente, a la par, en España, ¿no? España se está bananizando, ¿no? A pasos agigantados, achichando, como le decimos en Perú, a cuando se mezcla un poco todo, ¿no?
con bastante color. En el Caribe colombiano. Ahí está, ¿no? Con todo el folclore, lo castizo, lo casposo y todo eso es también alimento para el cronista, ¿no? Bueno, eso me gustaría como decir Muy para bien. empezar. Muy interesante esta entrada que has hecho. Y bueno, Andrés, adelante. Bueno, ante todo, buenos días. Gracias por la invitación y por vuestra presencia y por la muy buena compañía. A mí me cuesta mucho plantear mi relación con España en términos de mercado, porque he pasado parte de mi infancia aquí, me he criado prácticamente en España, entonces mi llegada a España tiene muy poco que ver con eso que llamamos carrera literaria. No digo que no se pueda hacer carrera literaria en España, pero la historia de mi familia tiene más que ver con exilios políticos que con una carrera literaria. Además, mi familia eligió Granada, donde no hay ni editoriales, ni agentes, ni medios de comunicación nacional, ni nada. Bueno, sí había, y Almudena lo sabe bien, había, me refiero a editoriales de alcance y la nacional. memoria del gran escritor. Eso quería decir, hay El gran preciosas poeta. editoriales, pero que no son editoriales que irradien a todo el país, Claro. ¿no? Quiero decir con esto que si uno quiere hacer una trayectoria de novelista, no es a Granada donde no se... Pero sí había, y Almudena lo sabe bien, por suerte, había poetas. A porrillo. Había poetas a porrillo. Y esto sí que quizás influyó mucho en mis costumbres y hábitos literarios. Pero dicho esto, que a mí, digamos, me cuesta plantear si España me conviene o no en términos de mercado, porque España para mí es un lugar donde parte de mi familia vive y donde transcurrió parte de mi infancia, y Argentina también, sí que creo que siempre he sido muy consciente de formar parte de una ida y vuelta. De España a Latinoamérica y de Latinoamérica a España. Y desde ahí, desde el ida y vuelta, es muy difícil concebir un centro. Soy muy consciente de que con el golpe de Estado y el exilio republicano hubo unida desde España a México y Argentina preponderantemente. Soy muy consciente de que 40 años después, que no es mucho, 40 años si uno lo piensa en términos históricos, hubo un éxodo político masivo desde Uruguay, desde Argentina, a Madrid y a Barcelona, pero también a otros lugares de España. Soy muy consciente de que con el corralito y el crack del 2001 en Argentina hubo mucha gente que vino aquí, y que ahora hay muchos españoles que me encuentro en Ecuador, en España, en Colombia, en México, y en ese permanente ir y venir un tanto líquido, me parece que no tiene mucho sentido plantear cuál es el centro o si el centro cambia. Me parece que la foto es precisamente esa, la de ir y venir. El caso de Argentina, además, y retomo el tema del corralito, me parece interesante porque el boom que tú esbozabas de las pequeñas independientes que están modificando radicalmente el panorama editorial en nuestra lengua, en Argentina, por razones de fuerza mayor, empezó un poco antes. O sea, yo recuerdo que además, cuando estaba preparando mi tesis sobre el cuento argentino y su relación con la dictadura, me tocó hacer una estancia a principios del 2000. O sea, pocas semanas después de la huida lamentable de De la Rúa en helicóptero y de todo eso que sucedió, que fue por un lado un hecatombe, pero por otro lado una muy interesante refundación cívica, política, económica y también editorial. Y me dio toda la sensación de que la entrada en la crisis de España, que como toda Europa se comporta como si nunca hubiera sido pobre, es decir, el asombro que nos produce la crisis a mí me asombra a mi vez, porque hay gente viva que todavía recuerda posguerras, claro. A porrillo también. Digo que Casco-porro. parece como si esto fuera una cuestión de los manuales de historia. Entonces yo digo siempre que Europa y España, en la medida en que se europeizó, se comporta como una señora mayor que se le hubiera olvidado su juventud pobre, ¿no? Entonces, como una abuela que no quiere recordar su juventud pobre. Entonces, en la entrada a esa pobreza que es cíclica, inevitable y que también es de ida y vuelta, creo que tiene mucho que aprender España de cómo, me refiero al mercado editorial español, ahí yendo al tema de la mesa, mucho que aprender de cómo se reorganizó desde la nada, cómo se reseteó muy interesantemente el campo literario argentino. Y volviendo a la poesía también, lo que más me conmovió en esos meses de 2002 que me tocó regresar a mi ciudad natal fue cómo cuando prácticamente no se publicaban novelas, los grandes grupos estaban en absoluta pausa,
en una espera angustiada y desesperada de qué iba a pasar, lo que había permanentemente era fundaciones de pequeñas editoriales de poesía, lectoras de poesía en los cafés, grupos político-literarios de jóvenes que se organizaban de forma asamblearia. Es decir, que lo primero que resistió fue la pequeña editorial y la poesía. Y a partir de ahí, cuando regresó eso que llamamos mercado y que es más complejo de lo que solemos decir, cuando se reimplantó la, entre comillas, normalidad, muy entre comillas, editorial en Argentina, algo había cambiado para siempre. Porque en las grietas de esa crisis se había instalado una nueva forma de publicar, de imprimir, y eso abarca desde las editoriales cartoneras que ahora hay en España, citando las latinoamericanas, las hay en Bolivia, en Perú, en Argentina, etc., desde esa edición casi de combate, de trinchera, hasta catálogos muy alternativos de editoriales que no se entienden sin esa crisis, ¿no? Entonces creo que es interesante pensar las relaciones, incluidas las editoriales España-Latinoamérica, no en dónde está el centro en cada momento, sino cómo mirar del otro lado y ser parte de ese flujo que necesita aprender de la otra orilla. Muy bien. Jordi carga en su historia personal una cantidad de los elementos que vos mencionábamos. Vienes de una familia que justamente, y tú mismo has hecho el viaje de ida y vuelta. Aparte de eso, una tradición muy propia de nuestros países, que es en una etapa de tu vida, que es la del poeta diplomático. Sí. Tenemos desde Neruda, pasando por Octavio Paz, Jordi Soler, y entonces, ¿cuál es tu perspectiva del tema que estamos tratando de dilucidar en esta conversación? Bueno, yo igual que Andrés no llegué a España persiguiendo la industria editorial. Venía, como has apuntado, de una gestión cultural en Irlanda, era agregado cultural de la Embajada de México ahí, y después de acabar con aquel trabajo, mi mujer y yo nos planteamos vivir en Barcelona, tal cual, vivir un año a ver qué pasaba, porque mi madre nació en Barcelona y se fue de ahí con toda su familia al exilio a México. Es decir, mi familia forma parte de este exilio del que hablaba Andrés hace un momento, de intelectuales, escritores, maestros que se fueron a México y prestaron un servicio impagable porque resulta que se fue lo mejor de España en aquella época y llegaron a compartir sus conocimientos, su talento, su manera de hacer libros, sus lecturas a un país que estaba apenas saliendo de la barbarie revolucionaria, digamos. De hecho, había un general, el general Cárdenas, que era el presidente entonces. Yo crecí en ese ambiente, en el ambiente republicano, y esto es como decir que crecí con un pie en España y otro en México, no solo en España, sino en la España republicana y para más INRI catalana, ¿no? Ahí ya llegamos, nos acercamos al conflicto. A la contradicción catalana. A la contradicción. Empecé a publicar libros en México, yo me hice escritor en México, porque fui joven en México. Y en esa época era muy complicado publicar libros en editoriales importantes. Por ejemplo, Alfaguara, que acababa de instalarse en México, contemplaba solo a autores consagrados, y yo era un muchacho de 20 y pocos años que quería publicar una novela y no había manera de publicar en Alfaguara, de manera que pasé primero por Grijalbo. Cuando llegué a Alfaguara me hicieron publicar, que también era española, claro, pero bastante más asentada, ¿no? Juan Grijalbo ya había vivido en México. Y, en fin, se publicaba en México en condiciones muy complicadas. Esto era una pesadilla para los escritores jóvenes. Mi primera novela tardó 5 años en publicarse, pero a la vez planteaba una especie de selección natural entre los escritores, es decir, llegaban a publicar en editoriales importantes solo los escritores que debían publicar en editoriales importantes. Cuando llegué a España hace 14 o 15 años, con la misma editorial en Alfaguara otra vez, me
percibí inmediatamente que había una burbuja equivalente a la burbuja de ladrillo. Es decir, en España cualquiera publicaba un libro y cualquiera tenía unos adelantos de regalías muy impresionantes, y además cualquiera era traducido inmediatamente a 14 lenguas. Es decir, había una especie de burbuja editorial que, desde mi punto de vista, tampoco ayudó a forjar una generación importante de escritores, puesto que podía publicar cualquiera. ¿Esa burbuja se acabó o sigue? Se ha acabado. Bueno, esa burbuja se ha acabado y Hace creo tiempo que ya. hace Gracias. tiempo lo hemos sentido nosotros en Pero nuestros florecen, adelantos de todas maneras, lo que sí veo es que aquí también florecen las editoriales independientes. Hay un momento en que hay muchas Bueno, está pasando surgiendo en varias ciudades y todo. Está pasando lo que pasaba en América Latina en aquella época. Es decir, yo aquí más que de crisis de España y bonanza latinoamericana, yo hablaría de una normalización de los dos mercados. Es decir, España está Una llegando... convergencia. Claro, España está llegando a un punto de normalidad en donde publican, y esto se acentuará todavía cada vez más, los que deben publicar libros, y esto se ha logrado empatar con el mercado latinoamericano, que por otra parte, no solamente en el mercado literario, sino en cualquier aspecto, incluido el existencial, pues es una población mucho más vital que la española, ¿no? Yo más que hablar de crisis española y bonanza latinoamericana, hablaría de esto. Por otra parte, mi experiencia es que en América Latina, cuando menos cuando yo vivía ahí, todos los autores latinoamericanos nos pirrábamos por publicar en España. Es decir, era la meta, ¿no? Todo autor latinoamericano piensa que el día que publique en España, eso es una especie de consagración. Incluso hay premios en España, hay premiados latinoamericanos en España que son célebres en España, pero solo en sus países. Es decir, México está lleno de escritores que son muy famosos en España, pero solo en México, de los que aquí nadie tiene noticia. Hay un prestigio por publicar en España, que esto también está conectado con que, bueno, de España vienen todos los países latinoamericanos desde cierto punto de vista. Es decir, tiene sus raíces muy profundamente puestas en un lugar que va más allá de la literatura, ¿no? Esto tiene que ver con la sociología, con la antropología a lo mejor, y me parece que el lugar que ha tenido España tradicionalmente las últimas décadas en el mercado editorial, pues lo seguirá teniendo, porque a mí me parece que sigue siendo un lugar, una especie de consagración publicar en España, ¿no? Por ejemplo, mis libros para ir a Latinoamérica tuvieron que pasar por España. Yo cuando era escritor en México, con los mismos libros, mis libros no pasaban de la frontera de Guatemala. Publicar en anagrama. Bueno, en Alfaguara, pero de España, Alfaguara. para que mis libros de aquí se fueran hacia Latinoamérica. Es decir, yo creo que España sigue jugando, a pesar de la crisis, a pesar de la aparente ruina, sigue jugando un papel crucial en el mercado editorial. Muchas gracias, Jordi. Bueno, Almudena Grandes es muy conocida en América Latina, inclusive por los que no la leen, Bueno, porque Almudena está justamente, hay dos cosas que en este contexto de la industria cultural del libro son muy importantes y que ayuden a explicar un poco lo que tú acabas de anotar ahora, que son la articulación con grupos mediáticos y el papel que esos medios, y sobre todo, por ejemplo, el papel, es decir, un ejemplo obvio es El País, la manera como El País ayuda a instalar, porque El País realmente es un medio de referencia en América Latina, pues para los lectores cultos, digamos, en general, las élites latinoamericanas, las élites lectoras, muchas leen periódicos tipo El País y otros más, pero no cabe duda que eso es una marca muy fuerte. Y lo segundo, que además es motivo siempre de placer repetido, es que ha surgido un nuevo artefacto de la industria editorial
que se llaman los festivales literarios. Sí. Entonces, cuando Almudena aterriza en Cartagena y hay esa fiesta, esa cosa, todo eso ha servido para generar nuevos intercambios y nuevos enlaces que la hacen más querida, más allá, es decir, todos quisiéramos que fuera por la lectura, pero sabemos que hoy en día el mundo del libro tiene un componente no solo de seguimiento de lectores, sino de mitología y de, obviamente, marketing, que hace que mucha gente se mueva también por esas corrientes del marketing más que de la auténtica afición lectora. Almudena. Bueno, pues nada, yo quiero decir que estoy muy contenta de estar aquí en esta compañía tan excelente y que agradezco mucho que me hayáis invitado a esta mesa en la que voy a hacer un poco de perro verde. Eso es encantador que lo hagas. Perro verde oscuro. Porque para empezar, claro, yo soy española. Para seguir, yo no vivo en Barcelona, yo soy de Madrid. Yo no tengo agente, ni Barcel ni ningún otro. Y bueno, y yo... Bueno, pero si tienes periódico y vas a los festivales literarios, por sí, eso. eso sí. No, pero digo por enumerar las cosas que has dicho tú al principio, ¿no? Ni Barcel ni ninguna otra gente. Y luego, además, yo he publicado siempre en la misma editorial. Una editorial que, a su vez, hasta hace muy poco ha sido un perro verde. Era la editorial independiente más grande, digamos, que había en España. Hemos dejado de ser independientes, hemos pasado a formar parte de un gran grupo, pero para mí, haber publicado durante más de 20 años en Tusquets Editores, editorial independiente, ha significado que yo, durante todos esos años, he tenido una editora en México, ahora un editor, y un editor en Argentina, ahora una editora. Es decir, que cuando yo iba a México, Argentina y Colombia son los países a los que más viajo, pero yo suelo ir a América 5 o 6 veces al año y no lo hago por cálculo ni por carrera literaria, sino porque me gusta. Yo siempre digo que a mí irme 2 días a Londres me da una pereza insoportable, y irme una semana a Nicaragua me parece un plan estupendo siempre, en cualquier momento del año, me da igual lo que tarde los vuelos y eso, ¿no? Pero bueno, que te quiero decir que yo cuando iba a Argentina, cuando iba a México, yo tenía un editor. Allí había una estructura editorial allí que era de mi editorial, y mis libros se publican, no, se editan allí para que sean más baratos y no haya que importarlos. Soy un perro verde en el contexto de esta mesa también, porque cuando tú hablabas de que los escritores latinoamericanos se han educado leyendo libros de Bruguera, yo ya soy muy mayor, yo nací en el año 60, entonces yo en la adolescencia leí muchísimos libros argentinos, todos los libros prohibidos. Claro. Por la censura franquista los leíamos en Sudamericana o en Porrúa, en ediciones mexicanas. Claro. Sí, Centro Editorial entonces, América Latina. claro, sí, y el Fondo de Cultura Económico. Entonces, digamos que estoy muy familiarizada con el fenómeno contrario, que era, comprar por debajo del mostrador de las librerías o acceder, porque alguien tenía esas ediciones, tíos míos y tal, a, por ejemplo, pues yo qué sé, yo a Henry Miller me lo leí en argentino entero, ¿no? Por poner un ejemplo concreto, ¿no? Porque había muchísimos libros y muchísimos libros, sobre todo ensayos políticos, El miedo a la libertad, todo eso yo me lo leí en ediciones argentinas, ¿no? Y en mexicanas. Entonces, digamos que yo represento un poco la otra cara de una moneda muy simétrica. Eso es bueno, ¿no? Que sean 2 caras tan simétricas. Por otro lado, yo soy representativa también de una generación de españoles a los que educaron para vivir en un país que afortunadamente cuando fuimos adultos ya no existía. Digamos que a mí me educaron para nada, ¿no? Porque aunque en la dictadura es verdad que a partir de los años 60, bueno, hubo una cierta modernización aparente y un cierto lavado de cara pseudo-democrático bastante patético, en algunos aspectos, en la mayoría de ellos, nada cambió, y la educación que yo recibí fue una educación de posguerra, que me desembocó en un país que no existía, felizmente, cuando salí del colegio. Eso quiere decir que los lectores de mi edad, y eso si luego te has hecho ingeniero de caminos, no es muy importante, pero para ser escritor sí es importante, fuimos lectores que repudiamos
toda la literatura hecha en España, toda la literatura hecha en España en el tiempo de la dictadura. Éramos tan estúpidos, teníamos unas deficiencias sentimentales tan acusadas por habernos criado en un país anormal, que nos parecía que cualquier cosa que se hubiera escrito en España era polvorienta, provinciana, mezquina y sospechosa de connivencia con la dictadura, con la barbaridad que esto implica, ¿no? Entonces tardamos mucho en leer lo que tendríamos que haber leído a los 20 años, yo lo leí con 30 casi. Ana María Matute, a Juan Eduardo Zúñiga, Aldecoa, Marcea, García Ortega, muy tarde, claro. Y en cambio, cuando incluyendo algunos premios Nobel. Sí, cuando era algún premio Nobel español no lo he leído ni entonces ni después. Digamos que en aquel periodo... A Echegaray también. A Echegaray también. No lo he leído ni entonces ni después. A ver, quiero decir que Alexandre cuando éramos también, adolescentes, Alexandre sí lo he leído. Por eso digo, que siempre nos olvidamos, He siempre leído hablamos de con amor, Cela sí. y se nos olvida Vicente Alexandre. Sí, bueno, cuando era adolescente, digamos, el lugar que tendría que haber ocupado en cualquier país normal, la literatura en mi propio país, la ocuparon los lectores del boom. Entonces yo me formé como lectora leyendo, pues eso, a Vargas Llosa, a García Márquez, literatura del boom, que nos parecía que era la alternativa moderna, interesante y fabulosa en español a la literatura que se hace aquí y que era la que tendríamos que haber leído, ¿no? Eso nos ha vuelto un poco tarumbas a los escritores de mi generación, lo cual me lleva a otra condición de ser perro verde, y es que a menudo discuto en estas mesas redondas con escritores españoles porque yo siempre he pensado que escribir en español es un regalo y es un privilegio absoluto. Hay una cierta tendencia en la literatura española a dar por sentado que en el fondo todos querríamos escribir en inglés o en francés, y yo desde luego no. O sea, yo no querría escribir ni en inglés ni en francés, o sea, a mí me gusta escribir en español, creo que es un privilegio y me emociona muchísimo pensar que a la hora que yo me siento delante del ordenador a escribir, en Cochabamba un escritor se está acostando después de haber escrito en un ordenador igual que el mío. A mí eso me parece que es algo como mágico. Yo siempre cuento que la primera vez que fui a América Latina no, la primera vez que fui a Santiago de Chile, 14 horas y media de avión, la policía que me selló el pasaporte me reconoció porque se había leído Las edades de Lulú y casi me pongo a llorar en la frontera del aeropuerto. O sea, casi me da un síncope. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo siempre me he considerado una escritora latinoamericana, hispanoamericana. O sea, para mí es mucho más importante la experiencia compartida de la lengua, aunque no se trata solo de la lengua, pero para ir acotando un poco, es más importante la experiencia compartida de la lengua que mi propia nacionalidad. Yo con un escritor que escribe en catalán o en vasco o en gallego comparto un DNI, un código penal, pero no comparto una literatura. Yo comparto una literatura con un señor que escribe en Tierra del Fuego. Hablando mal y pronto, a tomar por culo de mi casa. Y sin embargo, hay un nexo que es, para mí, mucho más importante y mucho más superior, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Yo, la verdad es que tengo mucha relación con escritores latinoamericanos. Tengo muchos amigos, en parte porque voy mucho. Y entonces, bueno, pues tengo muchos amigos y estoy como muy pendiente de las cosas que pasan porque me cuentan hasta los chismes, ¿no? Porque claro, cuando voy allí les veo, pero cuando vienen allí también nos vemos, cuando vienen aquí, y tengo como mucha relación con ellos. ¿Yo qué siento? Con los escritores latinoamericanos a los que admiro, que son muchos, incluso de mi edad, pues tengo una relación exactamente igual que con los escritores españoles a los que admiro, y con los escritores latinoamericanos que no me gustan tengo una relación exactamente igual que con los escritores españoles que no me gustan. O sea que yo sí creo que yo, que soy un modesto perro verde que está en su casa escribiendo novelas, digamos, si me preguntas a mí, que no soy editora ni soy distribuidora, para mí hay una literatura que es la literatura de los que escribimos en español, y yo soy una pequeña
pieza de esa literatura. Pero tú eres una perro verde muy interesada en América Latina. Sí, a mí me interesa No mucho. necesariamente todos tus colegas están en ese No, plan. no, lo sé, porque hay muchos que quieren ser ingleses o franceses, por eso yo no. Aparte de eso, es que yo decía que no era solo el vínculo de la lengua, es que también hay un vínculo sentimental. Yo rescataría una de las cosas que ha dicho Jordi que me parecen muy importantes, que es la vitalidad. O sea, para mí ir a América Latina es como un chute de energía, ¿no? Porque es verdad que Europa es un continente decadente en este momento y yo creo que hay que aceptarlo y reconocerlo. O sea, vivimos una decadencia muy acentuada por una crisis económica que yo creo que no ha sido una crisis, que ha sido algo más complejo. Y además no hay más que ver la manera en que lo estamos gestionando todo de mal. En los últimos tiempos, para comprobar, hay ahí una especie como de inmovilidad que, salvando las distancias, pero a mí la crisis de los refugiados me recuerda mucho al final del Imperio Romano, ¿no? Cuando todos los romanos seguían haciendo banquetes Los bárbaros. y peinándose con Claro. brochecitos y estaban ahí y no querían ni saberlo, ¿no? En fin. Entonces es verdad que yo tengo una afinidad sentimental, y sobre todo es que lo necesito por eso, porque para mí América es un chute de energía y de juventud y yo no creo que me vaya nunca de este país, que es mi país, no creo que me vaya nunca de aquí, pero si algún día tuviera que irme a vivir fuera de aquí, yo me iría clarísimamente a Latinoamérica. O sea, eso es algo que no, vamos, no, sobre lo que no tengo la menor duda, ¿no? Por esa afinidad también, que es personal, ¿no? Y vital. Muy bien. Bueno, dentro de los temas que han surgido, que son varios y que vale la pena de pronto profundizar, les propongo comenzar porque hablemos de algo que tiene que ver con el hecho de que este también es un encuentro organizado desde el periodismo, y es este encuentro también entre América Latina y España alrededor, llamémoslo genéricamente, para usar términos de industria editorial, de la no ficción, o para usar términos más nuestros, de la crónica. Es decir, hay una especie, realmente hay una moda, digamos, hay un momento de interés alto en la crónica, pero yo estoy viendo que España hace, por lo menos ciertos sectores de España, están siguiendo con mucho interés y atención el movimiento de la crónica de América Latina, que no solo se da en los libros, que es muy importante, sino también lo sabemos en revistas y en nuevos emprendimientos, sitios basados pues en la web, donde aquí en España a su vez han surgido otros que están siendo en algunos casos hasta prohijados por grandes grupos editoriales, como es el caso de Jotdown, por mencionar uno de ellos. Entonces, ¿qué tan fuerte es esa corriente de la no ficción, de la crónica, del periodismo convertido en literatura en el contexto de los temas que estamos analizando? A ver por dónde comencemos nuevamente, por Gabriel. Mira, estuve hace un par de semanas en Málaga, precisamente en una mesa con Martín Caparrós y con Pedro Simón, me acuerdo, del Mundo, y otra gente, que precisamente era como el concepto era más o menos lo contrario de esta mesa, ¿no? Era que había aportado la crónica latinoamericana al periodismo español, ¿no? ¿Qué estaba pasando en ese sentido, ¿no? Y se vio como dos polos, ¿no? Por un lado, el entusiasmo, digamos, de la gente muy jóvenes, de periodistas que están empezando en la crónica, que persiguen una revista como Etiqueta Negra, que saben lo que ha estado haciendo la Fundación de Nuevo Periodismo en estos años, de García Márquez, y que están en toda esa efervescencia, y por otro lado ya el tono más aguafiestas de Caparrós, ¿no? De hablar cómo nos idealizáis otra vez, de verdad, cuando en realidad ¿quién puede hacer crónica ahí ahora si es el género más caro del mundo, ¿no? Ayer trató de hacer aguafiestas aquí también, ¿no? Pero no lo logró. Bueno, pero se necesitan las dos cosas, claro, ¿no?
ver la cuestión en perspectiva también, ¿no? Sí creo que reconozco esos espacios de los que estás hablando, hace ya algunos años lo siento como una especie de boom, ¿no? Que ha llegado a los grandes suplementos culturales, que se ha manifestado en antologías, en encuentros. Sobre todo, creo que ha ido penetrando mucho en las universidades, por ejemplo, el tema de la crónica, ¿no? A través de estudiosos como María Angulo, Roberto Herscher, que están leyendo mucha crónica y dándole a leer sobre todo, ¿no? Y de alguna manera nuestra obsesión por el tema de la crónica, que viene bueno, desde Rodolfo Walsh o Rubén Darío o más atrás, desde los cronistas de Indias además, ¿no? ¿Recuerdas ese encuentro en Colombia que se llamaba Nuevos Cronistas de Indias, y nos empezamos a llamar los nuevos indios de la crónica, ¿no? Por las condiciones a veces pero hemos complicadas hecho dos, uno en Colombia, las que uno en tenemos, México. y otro en México. A lo mejor el próximo hay que hacerlo aquí en Madrid. Pero a veces hay que trabajar en unas condiciones muy complicadas, ¿no? Pero bueno, creo que se ha transmitido, digamos, eso. Creo que todavía no hay un escritor, un periodista español que diga yo soy cronista, creo que no lo encuentro así. Y sin embargo los hay estupendos, ¿no? Y que se están haciendo, sobre todo creo que en libros, en investigaciones de gran periodismo, ¿no? O gran reportaje, que es un poco la nomenclatura que aquí se ha utilizado más, ¿no? Yo como cronista, sobre el tema de la mesa, pensaba un poco en los temas, ¿no? Que como escritora o cronista me ha dado Europa o me ha dado España, ¿no? Y cómo estas cosas están en cambio constante también, ¿no? Es verdad, como español también te toca hablar de decadencia, ¿no? Pero también puedo hablar, no sé, de cuando te leí Almudena, las edades de Lulú cuando era muy jovencita. Yo lo único que quería en la vida era que mi novio me depilara el pubis y acostarme con un transexual, o sea, esas cosas, y no han cambiado, o sea, sigo igual, sigo en lo mismo. Pero sí recuerdo mi llegada a Barcelona como ese encuentro, ¿no? Con esa especie de libertad. Pero tú ¿no? percibes, te voy a hacer una pregunta que parece muy interesante. Sí. ¿Tú compartirías la idea de España y Europa como un continente en decadencia? ¿Qué es lo que siente? ¿Tú también lo sientes así, Gabriela? Es que no, es que a eso iba, ¿no? A ver, por un lado sí, a nivel de instituciones, a nivel de gobiernos, a nivel de autoridades, ¿no? De líderes políticos, pero en otro sentido no. O sea, creo que la reacción ha sido fuerte, ¿no? Yo misma, ¿no? Mi vida en realidad cambió. En los últimos años es verdad, viví una etapa en Barcelona, eso, un poco pensando en editoriales, un poco en la gente, un poco en fiestas literarias y no sé qué. De repente vino a Madrid, cayó todo, dejé mi trabajo en un medio tradicional, me fui del centro, crucé el río, me fui a hacer otras cosas, ¿no? Y empecé a vivir y a contar también lo que me rodea, o sea, cómo se ha ido organizando la sociedad española desde sus bases, ¿no? Desde sus redes, desde su gente, digamos, en colectivos de barrio autogestionados, o cómo las mujeres feministas han radicalizado su discurso, han salido más a las calles para defender cosas que se intentaban recortar o conquistas de otros años, ¿no? Y a esas cosas me he visto vinculada como periodista, como cronista, y también de una manera vital, ¿no? Y creo que esos son los temas que aparecen en mi literatura, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere aportar más a este tema de la no ficción, de la crónica, y además a lo que tú has introducido, que es que también me gusta mucho? Yo también percibo, porque yo no soy tan pesimista posiblemente en ese sentido, de que definitivamente es un sistema que a lo mejor está mostrando incapacidades de cadencia, pero yo también veo señales de una sociedad viva, una juventud con cierto espíritu de insurgencia, con ganas, es decir, de buscar soluciones. Bueno, a lo mejor parece muy fuerte la palabra decadencia. A lo mejor tendría que haber dicho desgaste radical, que es lo mismo, pero asusta menos. No es lo mismo, claro. No, yo creo que sí hay un desgaste radical de las instituciones en España, clarísimamente. Bueno, y esa sociedad que reacciona, su reacción se debe a su desafección del sistema, a su falta de fe en el sistema, su falta de confianza en los mecanismos del Estado, lo cual es un desgaste, el desgaste más radical de todos, ¿no? Sí, porque te diría una cosa, y perdona que te interrumpa, pero ya que estamos en la conversación,
De todas maneras, en muchos campos, lo público sigue funcionando aquí mucho mejor en medio de su desgaste radical Sí, que América eso es Latina. verdad, sí, eso Hombre, es sí. verdad, eso lo reconozco. Sin sí. duda. Sí, eso es verdad, porque claro, en el fondo, ¿Ah? claro, todo es Claro. relativo, ¿no? Claro, tú miras, se miran, hombre, por ejemplo, pero mira, te voy a poner un ejemplo colombiano. Es verdad que hay servicios públicos que funcionan mucho mejor en Europa que en América Latina. Pero, por ejemplo, lo que supone el metro de Medellín, yo cuando fui a Medellín y me dijeron, para ver esta ciudad lo que tienes que hacer es cogerte el metro y la línea luego 1 subirte de arriba para abajo, al- y cuando llegues al final te subes en un Teleférico, a una los escalera cerros. eléctrica, una cosa así. Claro, eso es hacer vida comunitaria, eso es hacer servicio público, eso es mejorar radicalmente las condiciones de vida de la gente partiendo de bajo cero. Bueno, ¿No? Ese tipo de... verdad que has puesto el ejemplo de una Claro. ciudad Vale. realmente ejemplar, no solo en las soluciones de transporte masivo, sino también, tú sabías, por ejemplo, que es una ciudad que tiene las empresas públicas municipales más potentes de América Latina, que le proveen al municipio algo así como 500, 600 millones de dólares en ganancia pura al año que se invierte Bueno, pues en ha muchos de sido estos una temas. forma, ¿no? pues... Pero lo- no es, lo pero que- es lo que bastante se llevan- excepcional. Lo que se llevan aquí los defraudadores, ¿no? Quiero decir, o sea, es que ese es el tema. Yo no digo que hombre, yo al revés, ¿cómo voy? Si yo me paso la vida dando gritos aquí delante, o sea, si yo soy muy consciente de hasta qué punto la sociedad civil española se ha movilizado, y es más, creo que la sociedad civil española está muy por encima de la calidad de los políticos españoles, y creo que es lo mejor. Bueno, y la que hay política en este cultural país. en ese contexto, ¿cómo está en este momento? ¿Contribuye o no contribuye a lo que nos interesa? Al libro, a la lectura. ¿La a una política cultural cultu- española? Sí, pregunto. Bueno, yo creo que este gobierno, de forma muy manifiesta, ha tratado a la cultura como enemigo político. Entonces, en este país hay un IVA cultural del 21%, o sea, ir al teatro está grabado más que en ningún otro lugar de Europa. Se han reducido drásticamente las subvenciones teatrales, a películas, digamos que se han cogido absolutamente la aportación de la cultura, del Estado a la cultura, lo cual ha provocado grandes dificultades por una parte, y también la aparición de fenómenos espontáneos interesantísimos. Vosotros habláis de editoriales, por ejemplo, lo que ha pasado en esta ciudad con los teatros. O sea, esta ciudad está llena de teatros diminutos, Y de microteatros independientes que cobran 2 euros, que se llenan y que tienen una programación non-stop, y que es una de las cosas más... Ahora últimamente han hecho incluso una apuesta como de calidad, que son los Luchana, que parten del mismo, los teatros Luchana parten del mismo modelo, pero hacen un local mucho más adecuado y una inversión mayor. Pero vamos, cualquier miembro del gobierno de España, cualquier gobierno de España, desde el principio de la historia, tal y como yo lo veo, dispone de un patrimonio precioso y gratuito que es la lengua. O sea, solo por el hecho de ser un gobierno español, naturalmente latinoamericano, también cuentas con ese tesoro. Y este gobierno, por ejemplo, ha dejado prácticamente, ha reducido de una forma drástica los presupuestos de actividades culturales de los Cervantes en el mundo. Que eso es como sumar 2 y 2. Es como lo más fácil que puedes hacer, ¿no? Porque ya lo tienes todo hecho. O sea que yo creo que espero que cambien las cosas. Espero que cambien las Andrés, cosas. adelante. No, hombre, retomando un pelín lo penúltimo, creo que igual que la burguesía es una clase que solamente los burgueses pueden darse el lujo de despreciar, muchas veces desde un punto de vista europeo, digamos, se puede menospreciar las garantías sociales y de la infraestructura pública, porque precisamente no vivimos en Guatemala o en Nicaragua, que mencionaba Almudena, que es un país maravilloso pero terrible para vivir. Indudablemente que hay como garantías que sin duda se están
poniendo en cuestión y están bajo amenaza, pero como ha dicho una de nuestras amigas del público, no nos ha dado tiempo a cargarnos del todo ese tejido que se ha ido construyendo durante décadas, ¿no? Entonces, sí que creo que indudablemente hay una decadencia en la idea de Europa, pero tampoco debemos caer en una mirada decadente de esa decadencia. Es decir, que hay también formas más, me parece, vigorosas de aprovechar la crisis, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, hace 10 años el llamado viejo continente estaba discutiendo su constitución y ahora estamos discutiendo solamente de cómo salvarle el culo a los bancos. Ambas cosas en Europa. Yo recuerdo perfectamente, no estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando del año 2004. La gran discusión era si se incluía la tradición cristiana en la introducción de la Constitución Europea, es decir, eran debates político-filosóficos, y el problema es que Europa ha pasado de ser un territorio de derechos y tradiciones políticas compartidas a un territorio de autodefensa de los poderes fácticos financieros. Pero ambas cosas representan Europa y también podemos elegir qué es Europa para nosotros, cuál de los dos enfoques, ¿no? En cuanto a la crónica, yo me considero bastante capotiano en eso. Es decir que, igual que Truman Capote no distinguía en su obra en las categorías ficción y no ficción, creo que a veces hemos reproducido ese ejercicio un tanto maniqueo que proviene de la tradición anglosajona, de querer dividir la realidad de la escritura en ficción y no ficción. Ejercicio que a mí me parece asombroso e imposible. Igual que Truman Capote escribe uno de los reportajes más importantes de la historia de la literatura, que es A Sangre Fría, y modifica la idea de la novela, Capote era un escritor de ficción absolutamente maravilloso, que tiene algunos de los mejores cuentos y novelas, entre comillas, de ficción, que yo he leído también. Pero creo eso que tiene un punto de discusión, te lo planteo. Lo que tú dices, estoy 100% de acuerdo, digamos, en el contexto del libro y de la literatura y de los autores. Sí. Pero si trasladamos ese trabajo al contexto del periodismo, ¿tú no crees que allí la claridad del pacto de lectura sí es indispensable? Es decir, hasta dónde realmente se trabaja con base en reportería e investigación, hasta dónde es ficción y hasta dónde... me parece que también eso depende un poco del contexto de difusión que tenga el... Yo creo que los medios de comunicación son el recipiente más poderoso de ficción que hay en el mundo. O sea, también. Cada día más, cada día más. Más ficción. Cada como día la más, que se lo pregunten a los belgas de hoy mismo. Sí. Cada día más. Y de construcción de mitos. Y de pero yo quería decir más bien cómo la crónica, Gabriel hablaba de Etiqueta Negra, que es una referencia maravillosa de escritura de crónica en toda nuestra lengua. Estoy pensando en Argentina también la fuente pero porque tradición. tiene una edición estricta, controladora y vigilante. La edición, digamos, parte del trabajo que hace que Etiqueta Negra esté donde esté, claro, es justamente la actitud de asegurarse lo fáctico de esas crónicas. Es decir, hay un trabajo no solo de Hombre, los de Etiqueta Negra dirían que A Sangre Fría es una novela. O sea, claro, eso es lo que intentaba decir, que a mí me interesa como para escribir crónica. Para escribir crónica necesitas alimentarte de los recursos y procedimientos narrativos de la tradición novelística y cuentística, del mismo modo que esos géneros llamados de ficción se alimentan permanentemente de la observación periodística que fundó la novela moderna, porque es que la novela del 19, de la que sabe mucho y ha hablado mucho Almudena, es un género que nace crónicas, junto a los periódicos y a los medios de comunicación. Es decir, que a veces tenemos como la costumbre de descubrir el Mediterráneo, ¿no? Y no nos damos cuenta de que lo que llamamos grandes maestros de la ficción y de la novela nacieron junto con los periódicos, que la novela naturalista o la novela llamada realista era un ejercicio de ficción a partir de la observación periodística, y que de nuevo volvemos al ida y vuelta. Ese péndulo de cómo la crónica influye en la narrativa de ficción y viceversa es la historia de la literatura entera, como muy bien mencionaba Gabriela, desde los cronistas de Indias, ¿no? Y hasta el día de hoy es imposible leer a ciertos cronistas de Indias y catalogarlo como ficción o no ficción. Bernal Díaz del Castillo o los naufragios de Cabeza de Vaca, ¿son ficción o no? Es una pregunta absolutamente imposible de contestar desde categorías puras. Muy bien. No, y por otra parte, claro, a hablar de este tema a mí sí me gustaría mencionar,
porque hemos hablado de Capote, antes se ha mencionado a Capote, que es un escritor que a mí me entusiasma, pero la aportación de García Márquez ha hecho ya absolutamente estúpido lo de andar con la ficción y la no ficción, porque él lo definió esa confusión y la ejerció y la sí, él decía que era lo mismo, consecuencias mejor que nadie, ¿no? que era lo mismo, pero el García Márquez Maduro está extremadamente preocupado por algo que se llama ética periodística e insiste mucho en advertir contra la tentación de inventar y de construir, pero bueno, pero esa es otra discusión. Yo la verdad es que de ahí no salimos. un poco para mantenernos de todas maneras, yo sí no quiero dejar pasar el tema de la contradicción catalana, que me parece que está ahí latente, y a Jordi, que está por acá, Yo pensaba que era broma. que es el que está viviendo la contradicción catalana in situ. Te ha tocado todo para... ¿Ah? A mi m'agrada molt la contradicció catalana. Que A mi m'agrada molt la contradicció catalana. hablemos y del papel de Barcelona como centro editorial está en riesgo en medio de este nuevo contexto político, este debate, ¿cómo percibes tú? Estamos entrando ya en territorio de la ficción. Ay, no sé. Beto a saber. Eso, dale. Pero, Hablemos de eso. Bueno, yo quería empezar por la decadencia. Ajá. Lo que decía Almudena, que va a América Latina y se siente inmediatamente energetizada. Revitalizada. A mí es curioso, yo nací ahí, pero me pasa exactamente lo mismo. Si yo de pronto pongo un pie en México y me siento inmediatamente revitalizado. Pero, por otra parte, tengo la sensación, porque me voy sentando en mesas de un país y otro, al ser un híbrido, soy siempre un espía en la mesa, ¿no? Y en las mesas de españoles en México, de colegas españoles, oigo cómo se habla de España y creo que si España fuera lo que los españoles dicen que es, sería un país inhabitable. Es decir, hay una imagen oscura propagada por la gente que salió de aquí, tremenda. Estoy un poco de acuerdo con Caparrós. Latinoamérica está bastante idealizada. Yo que soy No, él se refería a la crónica. A la crónica. Bueno, pues puede acuerdo. referirse a Pero la- también, conociéndole. Estábamos generalizando. Yo empecé a escribir, como contaba hace un momento, en México. Y escribir en México es radicalmente distinto que escribir en España, ¿no? En España, que sigue siendo un país civilizado, a pesar de lo que se dice, es un país donde se respeta la costumbre de la siesta, no hay sobremesas después de comer. Yo, si siguiera viviendo en México, sería poeta claramente, porque lo que me daría tiempo de escribir después de la sobremesa y con la resaca del día siguiente, pues podría ser haikus. Sería poeta breve. Dicho esto, creo que la palabra decadencia me parece perfecta, porque no significa la ruina, significa un proceso muy dilatado Y dulce hacia el a veces. abismo. Y dulce. No solo dulce, Puede ser. sino muy elegante. Una decadencia elegante. Es decir, que yo cambio, porque además ya tengo una edad y tengo hijos. Yo cambio la decadencia española, encantado, por la vitalidad latinoamericana, pero feliz, a condición de poder viajar varias veces Ir y venir. a energetizarme en México. Pero Ahora, bueno, el tema que estoy queriendo La evitar contradicción, sí. y que no voy a poder es el tema catalán, que como te imaginarás estoy hasta el moño del tema, porque además, aun cuando soy un catalán de Veracruz, mi nombre me condena a que en cada mesa redonda, cuando salgo de Cataluña, pues me toca responder por aquel circo que está montando una pandilla de orates, ¿no? Yo no soy antiindependentista, tampoco comparto el independentismo, es decir, no, es un movimiento que no me entusiasma, me parece que va en contra de la dirección natural de la civilización europea, que tiende más bien a acabar con las fronteras, sino a quererlas implantar en pleno siglo XXI, en fin. Aun cuando soy escéptico, y lo he dicho por escrito en varias columnas, pues
el tema es tan grave que no se permite el escepticismo, y cada vez que hago una columna escéptica sobre el tema, pues me llueven palos del lado independentista e invitaciones a que vaya a dar charlas a las FAES porque creen que estoy de ese lado. En fin, es un tema O sea, estamos profundamente... viendo una polarización, que tú sabes Bueno, lo que es la polarización de América Latina. No, América Latina, tú no sabes lo que es la polarización hispana. Cataluña, al ser parte de España, es un país en blanco y negro. Los países latinoamericanos son países bastante matizados. En México, para decir ahora dices ahorita, aplicas ese matiz que te da un margen que puedes tardarte 4 horas en llegar a un Sí, eso sitio, sí. ahorita tenías que haber llegado hacía 15 minutos. O el Aquisito nomás, sí. Aquí 10 sí. Todo está kilómetros. lleno. América Latina es un país de matices y España es lo contrario, es un país blanco y negro. No hay lugar para el matiz. Y en el tema independentista, que es un tema profundamente español, pues es lo mismo, es un tema en blanco y negro. Lo de qué va a pasar con la industria editorial, Eso. pues yo creo que... Y el ambiente general de la creación literaria. Bueno, a y de ver, la... es que aquí también hay que matizar, porque yo he visto opiniones por ahí, escritas, que No, es que dicen que el proceso... hay periódicos que dicen que las empresas se están fugando. Ah, no, bueno, esto es verdad. De pero Cataluña. Hablando del tema literario, hay esta idea de que el proceso independentista se está cargando el mundo cultural, el mundo literario barcelonés, lo cual a mí me parece una profunda exageración. En Barcelona, desde que era joven y venía a la tierra de mis ancestros, mi periplo natural era venir a Madrid a volverme loco y después irme a lamer las heridas a Barcelona, que toda la vida, pero toda la vida, ha sido una ciudad tremendamente conservadora. Es decir, en Barcelona nunca se han llenado las presentaciones de libros, pero ni siquiera cuando vivían ahí García Márquez y Vargas Llosa. Es una ciudad tremendamente conservadora, encerrada en sí misma, y además en donde hay una división, pero de toda la vida, entre escritores que escriben en catalán y los que lo hacemos en español. Es decir, desde siempre, yo nunca he ido a una fiesta, con la excepción de Sergi Pàmies, que es mi amigo, y ya no hace fiestas, por cierto. Para no discutir. Nunca he ido a una fiesta de escritores en catalán. Tengo relación con escritores en español en Barcelona. Es decir, es una división profunda que ha existido siempre y ante la cual no tiene nada que ver el proceso independentista. ¿Qué va a pasar con la industria editorial? Pues seguramente si el señor Lara al final decide sacar de ahí Planeta, pues algo va a pasar. Pero mientras permanezca ahí, pues está en Planeta, está Random House, que ya es casi todo lo que hay, está Tusquets. Pues yo creo que mientras sigan ahí... Mientras no pase nada, Mientras no va a pasar nada. Exacto, no va a pasar Y nada. si pasa algo, que es algo que yo personalmente creo que no va a pasar, Sí, yo tampoco creo que... pero en ese caso a mí me parece bastante razonable y poco vengativo la declaración de los editores que dicen, mire, es que nosotros no podemos tener la sede en un país No, claro. donde la lengua oficial es un idioma distinto de aquel en el que nosotros publicamos. Claro, porque para eso Eso se hay van a muchos Londres. catalanes que lo consideran un chantaje y una amenaza, pero es bastante razonable. Si tú lo piensas, es que no va a quedar más remedio que la industria editorial cambie de sede, pero vamos, eso sí pasará algo. Mientras no pase nada, pues Sí, yo no va a pasar también nada. creo. Mientras Sí. no pasa nada, no pasa nada. Muy bien. Cambiemos de tema. Un tema que también está insinuado, no, todavía tenemos. ¿A qué hora te tienes que ir, Almudena? No. Ah, bueno. A las Lo que pasa es que hay un tema que me parece muy interesante, que es el siguiente. Hay algo que está cambiando la vida, la economía y todo, que es el ecosistema digital. Bueno,
Esto significa No nos estás cambio en ahorrando todo. nada, Jaime. ¿Ah? No nos estás ahorrando nada. Ni Cataluña, ni lo digital. ¡Qué barbaridad! ¡Qué Pero bueno, pero es que este gobernanza! tema es interesante porque tenemos un reto, hay dos retos que son... Todavía uno, nos falta ver si el las Barça nuevas- se va de la Liga Española. ¿No? Sí, Ese es un tema que no hemos tocado, pero que ha estado flotando en el ambiente. Yo estoy aterrorizado de que llegue ese momento. Eso lo mencionamos ayer cuando hablamos de las centralidades futbolísticas, pero bueno, pero bien, vamos ahora a... Pero esto sí les quiero plantear porque tú has hecho, especialmente Almudena, tú y todos nosotros, pues compartimos la convicción de que hay algo fundamental que es la lengua. Sí, para mí sí. Que en la medida en que eso lo mantengamos, ese activo cultural, pues hay muchas cosas, pero la lengua no podemos darla por garantizada en su perpetuidad. No solo se transforma, sino que está demostrado que hay lenguas que mueren y desaparecen. De hecho, vivimos un mundo que tiende, en muchos sentidos, a una convergencia globalizante de la cultura y al predominio de unas lenguas. Afortunadamente el español goza de una vitalidad importante, pero estamos entrando a épocas, justamente por este tema del ecosistema digital y de las nuevas, yo llamé, y digamos todas las, lo que podríamos llamar, no sé si exagero un poco, las alucinaciones de la globalización y los nuevos referentes que provienen, tú lo dices, tú lo insinuaste también, no solo de Londres, sino también, bueno, hacia ahora, en fin, hay una cantidad de referentes de metrópolis culturales nuevas que se facilitan, digamos, en su influencia justamente por este tema digital. También tenemos el tema de que son nuevas formas de leer. Entonces estamos hablando de nuevas generaciones de lectores que arrancaron con la pantalla y que ya no se salen ni se saldrán de la pantalla. Y que increíblemente aprenden, en algunos casos, antes que leer en su idioma, pues van leyendo una vez en inglés porque hay muchas cosas de estos videojuegos que se resuelven en inglés, por ejemplo, y ni hablar pues de lo que se... Entonces, la pregunta es, esto pues podría dar para mucho, pero ¿qué se puede hacer desde la literatura? O desde el oficio de escritor, es decir, del oficio de escritor hispanoamericano, para, no sé, para tener contribuir de alguna manera a preservar un camino, una esperanza de vitalidad de ese contexto de la lengua que está fundamental en un momento en que están cambiando los hábitos de lectura, las costumbres, los intereses, es decir, las sensibilidades. ¿Cómo contribuir, si es que se puede contribuir de alguna manera, o cómo pensar el tema de las nuevas sensibilidades en relación al oficio de escritor hispanoamericano, refiriéndonos pues a ese mundo digital? Y además, eso también da para hablar de, por supuesto, del famoso soporte digital como forma de lectura, aunque yo francamente creo que al final el sistema operativo libre ha resultado bastante imbatible. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Quién quiere abrir esa conversación? Esta fase final de la conversación, con esto seguramente terminaremos, pero este último punto que me gustaría dialogar. Sí, a mí me gustaría escuchar al público también, pero bueno, muy brevemente, por no escaquearme demasiado del problema catalán, no, falso, por no escaquearme demasiado del problema digital, primero que creo que suele plantearse solamente la mitad de la pregunta cuando se plantea el tema de las realidades digitales. Se plantea en primer lugar de forma parcial y luego de forma alarmista. De forma parcial porque solo se habla de cómo las realidades digitales afectarán a la literatura y no se plantea la pregunta contraria y mucho más interesante, que es cómo la literatura ha moldeado y modificado las realidades digitales. Okay. Y se plantea en términos alarmistas porque parece que estuviéramos al borde de la extinción, ¿no? De hecho, la humanidad es esa especie que sobrevive por concebirse al borde de la extinción, precisamente, ¿no? De hecho, creo que vivimos en una novela apocalíptica, ¿no? Y no podemos salir de ahí. Y todo lo que surge nuevo no lo vivimos en forma de suma
o de frontera, sino de reemplazo y de amenaza, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me encanta pensar que Twitter es un resultado de la tradición aforística, de la tradición micronarrativa o del haiku, como mencionaba Jordi. Me encanta pensar que el blog es o fue o viene siendo un hijo de el columnismo, del periodismo, de la crítica literaria, que ya no cabe en el formato impreso porque a nadie le interesa y no hay sitio para publicar reseñas de más de 200 palabras, y paradójica e irónicamente el viejo género de la crítica literaria encuentra un acomodo mucho más cómodo, en lugar de su final o su extinción, en los formatos digitales, ¿no? Entonces, me parece que es interesante primero plantear eso, ¿no? que Facebook es el ágora. O sea, es decir, la realidad digital no es el final de lo analógico, es su expansión, su multiplicación, su resultado, ¿no? Y luego, en cuanto a cómo influye esto en el diálogo entre las orillas, yo creo que muy favorablemente, porque por enormes problemas, por ejemplo, de distribución, que ha habido siempre, ni hablar en el género poesía, que a mí me importa particularmente y que siempre queda excluido de estas mesas por razones que habría que analizar, ¿no? Como que siempre cuando hablamos de literatura latinoamericana terminamos hablando de narrativa o crónica, ¿no? Estaría bien algún día incluir la poesía. Pues los jóvenes poetas se han visto muy acercados precisamente gracias a que existe lo digital. Me consta que las nuevas generaciones de poetas españoles, hablo de los nacidos insultantemente no ya en los años 80, que es algo que puedo asumir, sino de los jóvenes poetas que han publicado libros y que han nacido en los años 90, lo cual ya es aritméticamente alarmante, ¿no? O sea, sí, hay poetas nacidos en los 90 que tienen libros, ¿no? Qué alivio, por otra parte. He sido tantos años el joven autor de los sitios que me produce un alivio inmenso de pronto dejar de serlo. Entonces la generación, digo, de Luna Miguel, de Elena Medel, que tiene un par de años más, etcétera, esta generación ha leído a sus pares contemporáneos, a sus poetas, no porque encontrara los libros de los que se han impreso 300 ejemplares en Lima, no se ha hecho amiga, digo, Luna Miguel de Natalia Litvínova, por mencionar una fantástica poeta argentina de origen bielorruso, que es muy leída aquí. No la leyeron en los ejemplares de los libros que no se encuentran en la librería. Se empezaron a leer en sus blogs, con el resultado feliz de que terminan luego publicando en impreso por esa conexión. Entonces me parece interesante pensar magnífico ejemplo, que lo digital es una especie de puerto de llegada de la lengua y de muchas oportunidades. Y no como ese monstruo que va a acabar con la cultura tal y que como la conocíamos, ¿no? Porque la cultura es un ejercicio de crisis y de renacimiento. La cultura no es algo que está instalado con comodidad hasta que viene algo a amenazarla. La cultura es el resultado de la crisis. Bien. No, estaba recordando que de hecho esta generación hace recitales por Skype, ¿no? Desde todas partes del mundo, ¿no? Y otras cosas por Skype también. Bueno, eso primero que nada. Y sí, bueno, a mí... Ahora lo harán por Periscope. Total. No, totalmente de acuerdo con Andrés y bueno, lo hemos visto en el género que yo he trabajado, ¿no? el de la crónica. Bueno, una cosa tan poco asumible por los medios, ni los grandes ni los pequeños, por supuesto, al ser caro, al no tener el tema del espacio, ¿no? Quedó resuelto con internet, ¿no? Todo lo demás sigue sin resolverse, porque a ver quién igual te sigue pagando o los viajes o el tiempo de investigación que necesitas para hacerlo. En fin, ¿no? Yo creo que todavía pues, ese tipo de gran periodismo todavía solo se hace en toda su cosa, en toda su plenitud en Estados Unidos, creo yo, ¿no? Pero el resto se hace con mucho esfuerzo. Pero ya está ahí, es increíble, la gente lo hace por amor al arte, pero sí, mencionaste Hot Down, por ejemplo, son los textos más largos de la historia igualmente, ¿no? Y hay crónica, hay reportaje, hay entrevista, hay ficción, y se está haciendo así, ¿no? Y hay medios digitales especializados en crónica, o algunos otros medios que están innovando, por ejemplo, como este proyecto de Radio Ambulante que premió la Fundación Crónica García Márquez, ¿no? Que sale, ¿no? de un escritor como Daniel Alarcón, ¿no? que es un tipo nacido en Perú, pero que escribe en inglés, que
en California y que le interesa fusionar estas cosas, ¿no? Entonces, de repente coge un proyecto como el de las crónicas sonoras, que ya se hacía en Estados Unidos, pero lo hace con historias latinoamericanas, ¿no? Entonces, son voces de escritores o voces de periodistas latinoamericanos narrando en el puro estilo de periodismo literario, pero a nivel de radio, ¿no? Y para contar nuestras historias, pues a los gringos o a los europeos o a quien quiera escucharlas, ¿no? Almudena, ¿cómo vives tú este tema? Yo voy, para que no echéis de menos a Martín Caparrós, voy a hacer un poco de aguafiestas. Eso. Muy bien. A ver, Yo sabía que alguien tenía que... Yo creo que... Yo personalmente soy muy analógica, pero eso no tiene ninguna importancia porque yo no significo nada. O sea, yo no tengo Facebook, yo no tengo Twitter, porque no tengo tiempo. O sea, tengo tiempo para leer el correo electrónico y voy que chuto. Tengo una prevención contra Twitter, sí es cierto, y es que yo creo que a lo mejor porque soy una escritora de largo aliento, largo y larguísimo, a mí cuando me intentan convencer de que el pensamiento contemporáneo se va a impulsar de 140 Aforístico. caracteres en 140 caracteres, bueno, yo siempre he pensado que el ingenio es uno de los enemigos de la inteligencia, ¿eh? Y la ocurrencia es uno de los enemigos del pensamiento. Está muy bien ser ingenioso, está muy bien tener ocurrencias, yo no soy nada ingeniosa, pero a mí me parece que es complicado lo de ser capaz de elaborar un pensamiento crítico en píldoras de 140 caracteres, me parece a mí. Igual es que soy muy mayor. Pero respecto a lo de la literatura, a mí también me gustaría decir que yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Gabriela y Andrés, en que es verdad que la red puede facilitar muchísimo el contacto y la publicación de gente que hace mucho menos elitista la literatura, pero también es verdad que la red ha creado una burbuja, una burbuja que ríete tú de la de los años 2000. Hombre, pues porque ahora es que todo el mundo escribe un blog, todo el mundo... Quiero decir que la calidad... hay cosas de mucha calidad, pero también la red está llena de cosas que probablemente pues no deberían haberse... Bueno, no tienen calidad para que se hubieran escrito nunca, ¿no? O sea, creo que esa democratización de la cultura tiene un lado positivo, pero tiene un lado también muy de confundir, ¿no? Porque todo el mundo ahora es poeta. O sea, tú vas a cualquier bar de Madrid, hay muchos. Gabriela y yo tenemos unas amigas que tienen uno. A las jam de poesía, y hay gente que está muy bien. Yo tengo una hija que lee poemas ahí, ¿eh? O sea que, para ponerme por delante, ¿no? Pero de vez en cuando oyes unas cosas, ¿no? Y eso pasa un poco con todo lo de la cultura digital, que no hay filtro, no hay control. O sea, yo comprendo que la crítica tradicional... Pero ¿quién podría hacer ese control? No, nadie. Antes lo hacían los Espero que nadie, editores. espero que Antes nadie. lo hacían los editores. Y el censor en su Sí, momento. no, antes lo hacían los editores. No, antes lo hacían los editores. Un editor tenía un criterio y escogía los libros que a él le gustaría leer. Los Y buenos. publicaba los buenos editores. O lo Pero rechazaba luego como libros le malos pasaba a hay- Gabo con la Bueno, hojarasca, claro, que bueno, llegó sí, los censuran. Guillermo de Torres y Por dijo, supuesto. dedíquese a otra Por cosa. supuesto, a Gabo y Goya no entró en la Real Academia de San Fernando. O sea, que casos de esos hay muchos, pero en mi opinión no bastan para desestimar todo el trabajo que los buenos editores han hecho a lo largo de la Bueno, historia pero siguen- y que ha sustentado la cultura universal. Pero eso nos lleva a una pregunta. El Eso no va a papel del buen editor, yo sé que quieres refutar, Andrés, pero y seguramente tienes buenos elementos, pero a mí me parece que ha sido muy Que interesante no se una oponen deriva, las dos cosas. una deriva Tampoco que es el creo. tema del papel. Tiene vigencia, sentimos que en el contexto actual, ¿cómo ven, cómo prospera el papel de los buenos editores? ¿Estamos rodeados de buenos editores? ¿Hay déficit de esos buenos editores? A ver, yo voy a hablar de mí solamente. Ok. Yo tengo un editor. Tengo la suerte, soy una escritora privilegiada porque tengo un editor. Un editor es una persona que se lee un manuscrito y me llama por teléfono y me dice: creo que esto no funciona, a este personaje darle una vuelta, esto no tal. Y cuando el libro está a punto de publicarse me reúno con él y nos pegamos por las comas. Bueno, yo tengo un editor porque soy muy mayor y porque publico en una editorial que hasta hace nada era una editorial independiente. En las grandes
modernas, editoriales, de los grandes grupos, esa figura ha desaparecido. Ahora hay un editor de español que lleva a la vez la edición de 20 libros. O sea, a mí me parece que los editores son muy importantes, de verdad, pero no hablo del dueño de la editorial, Sí, hablo del señor, es el único editores. cómplice que tiene un escritor, es tu cómplice, es tu compañero, es la persona con la que compartes durante la larga época de incertidumbre que implica escribir un libro. Puedes compartir tus dudas y tus certezas y puedes hacer preguntas y puedes desmenuzar respuestas, ¿no? A mí me parece que los editores son... ¿Está amenazado el oficio de editor? Está totalmente amenazado y me parece que es una condición muy buena muy imprescindible para hacer literatura de calidad. Y yo creo Andrés, que ¿tú los qué? medios A ver. también, que es mucho más peligroso, ¿no? Claro. O sea, ahora mismo en el mundo digital va tan rápido en medios de comunicación que ya se ve, basta leer los medios para ver que no hay controles, ¿no? O Claro. sea, sí es verdad, el gran peligro es la autoindulgencia total y por supuesto de lo que hemos estado hablando, del periodismo de ficción, que es el que más o menos estoy de acuerdo reina actualmente, ¿no? Jordi. Pero yo creo que eso es parte del libre mercado de las ideas. Es decir, si publicas una mierda en un blog, pues no la va a leer nadie. Si publicas algo que vale la pena, pues habrá gente que se acerque. No estoy de acuerdo, ¿eh? Es Pero como, si hay es 2 como millones 50 de sombras blogs, de Grey. Claro, pero ahí Es una basura de libro y la leen millones, es lo Si hay mismo. 2 millones de blogs es muy difícil. Y no se publica en que- Twitter, se publica en papel. Almudena. Se publica en papel. Para Se eso publica hay en un papel. emprendedor que se va a inventar una aplicación que te va a decir La calidad lo literaria, mejor la es calidad esto. en blogs o lo que sea, en digital o en papel, la marca ahora, la persona que va y consume eso. Y grandes basuras tienen comunidades de consumistas, eso lo sabemos. Sí, pero eso Jordi, es de toda la adelante. vida. Eso ha Sí, eso pasado también es de siempre y toda no la tiene que vida, ver pero con ahora la es red. evidente. Claro. Toda la vida ha habido programas horribles en la televisión, prensa horrible. Por eso, que lo de Internet me Toda la parece una vida ha cosa sido más, que sigue pasando y cohabitando esto con lo quizá, demás. Bueno, como decía vamos a Andrés, reservarle a Jordi una intervención de fondo y luego vienen las preguntas. Continúa, Jordi. Bueno, no sé si va a ser tan de fondo. No, yo soy un entusiasta de las redes sociales y de los libros electrónicos y no veo ningún conflicto, porque no han de poder convivir los dos mundos. Es decir, yo Y la discrepo de abundancia. tu visión del libro electrónico, por ejemplo. ¿Tú sientes que le va a ir mejor y que Claro que debe ir mejor. pero todavía falta algo para que cuaje para mí no mercado me libre falta nada. electrónico? Hay libros... Entonces, ¿qué será el precio? Hay ¿Por qué libros no se ha sobre todo- popularizado más? Bueno, falta falta que la gente se acostumbre, pero yo tengo la experiencia de los libros en inglés, por ejemplo, que no puedes conseguir aquí, o los tienes que pedir a Amazon y tardan 8 días en llegar, y en el libro electrónico, en 20 segundos, tienes la poesía de Beckett, además gratis. Es decir, hay un mundo ahí por aprovechar, y yo no veo cuál es la contradicción. No. Tengo también un blog que... No, voy me a refiero, nivel- pero yo, ojo, naturalmente yo entiendo las facilidades y las comodidades del libro electrónico, pero lo que pasa es que había expectativas de una inserción y de un crecimiento mucho mayor No que se las han que cumplido. no se han cumplido. No se han cumplido. No. Pero eso era una ingenuidad por dar por muerto al libro impreso, que es un formato que va a pervivir durante toda la humanidad. De hecho, en Estados La Unidos pregunta es si creo es que el se ha único estancado. formato, Claro. pero por El supuesto libro que no va a electrónico se ha desaparecer ni estancado. tiene por qué desaparecer. Y en Francia no pega nada. Claro. No, y aquí tampoco. aquí Aquí tampoco. es Ahí el están las 3% del estadísticas, han mercado. salido. En Estados Unidos las ventas digitales son Se el han 25% estancado ya. No, el de las ventas 15 generales. dicen. Bueno, está en el 20%, es decir, o sea, la inmensa mayoría de ventas en el centro de la economía digital siguen siendo analógicas. Claro. Es decir, es que no hay por qué Alarmar. A eso alarmarse es lo que quería tanto. referir, Claro. realmente. Ahí está. Bueno, abrimos una ronda de preguntas o comentarios de parte de los que están presentes aquí en el foro. Que entonces recuerdo identificarse cada uno con su nombre antes de hablar. Hola, muchísimas gracias. Mi nombre es Antonio Regalado, soy de Europa en Suma y me gustaría hacer 2 preguntas. ¿Quién será recordado dentro de 100 años o más recordado? ¿García Márquez o Vargas Llosa? ¿Y cómo ha influido cada uno de ellos en ustedes? ¿Quién quiere contestar? ¿Quién nos va a dar una bola de cristal? Las bolas de cristal, ¿quién las proporciona? Claro.
Ambos, ¿no? Ambos, lo lógico ahora mismo es pensar ambos, no podemos decir otra cosa. Hombre, ¿no? si imaginamos un futuro imperio Hablar sobre el futuro es complicado. anglófono, digo, por tratar de mojarse un poco, ¿no? Y digo, porque efectivamente no hay manera de adivinarlo y esa es la respuesta más sensata, ¿no? Pero si pensamos en ya que hablábamos de Estados Unidos, de la impregnación que cada uno de esos autores ha tenido en lengua inglesa, la respuesta sin duda sería García Márquez, porque García Márquez ha influido en otros idiomas. Digamos que Vargas Llosa es una enorme y fantástica influencia literaria en Para castellano, los españoles, sí, para los mientras que escriben García en Márquez se español. puede decir que ha moldeado la imaginación, como Borges, de escritores en todas las lenguas. Desde ese punto de vista, la respuesta sería García Márquez, pero por una cuestión de idiomas, ¿no? No por una cuestión de preferencia personal, creo.